Vamos a hablar del tema de las herencias. Cuando fallece un familiar y no deja todo en orden, esto se vuelve un campo de batalla. Peleas, problemas, enemistades, y tal vez usted podría desde ya poner todo en orden, o si está en medio de este pleito, informarse con nosotros para saber a qué tiene usted derecho. Hoy el abogado Boris Molina nos acompaña y nos va a abordar todas nuestras dudas y las suyas también. Invitamos a que participe. Don Boris, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tiene que hacer una persona para dejar clara su decisión de a quién dejarle algo, o sea, para dejar todo en orden antes de fallecer? Claro, la respuesta a eso es muy complicada, Verónica, porque los seres humanos podemos y tenemos el derecho de cambiar las decisiones propias en cualquier momento. Entonces, si una persona, por ejemplo, hace un testamento y dice que va a heredar a X o Y personas y 2 días después tuvo un problema con esas personas y quiere cambiar, lo puede hacer perfectamente. Pero otra opción es que la persona también, para evitarse la cuestión del testamento, a veces cometen el error, y digo el error porque puede ser un error, pero puede que no lo sea, de que traspasan algunos bienes en vida. Y entonces, por ejemplo, le dejan a una persona lo que llaman la nuda propiedad y se conservan el usufructo. Pero puede ser que esa persona muera, puede ser que esa persona también se disguste y entonces ya usted no quiera heredarle, por ejemplo, su casa a esa persona, pero en la realidad ya se la había pasado, entonces ya no puede hacer nada. Entonces es una situación muy complicada. Yo siempre le digo a la gente que la decisión de a quién le voy a dejar mis bienes tiene que ser muy pensada, muy reflexionada, pero hay posibilidades para hacerlo y entonces tienen que pensar en esas posibilidades y saber que las personas que están escogiendo están, digamos, ligadas a ellos por las razones que sea, pero hay otras personas con las que tiene obligaciones que no puede, digamos, sacar de esa posibilidad de dejarles algo. Por ejemplo, los hijos menores, los incapaces, la esposa inclusive que tiene una relación, digamos, de matrimonio que le genera derechos o expectativas a través de lo que llaman los bienes gananciales. Para reforzar, si ya llora en vida, ¿eso yo puedo quitar esa decisión en determinado momento o ya queda en firme? Si fuera un testamento sí lo puede hacer, pero si por ejemplo usted ya hizo el traspaso de la nuda propiedad y conservó el usufructo, ya no puede revertir ese proceso, a no ser, esa es una pregunta muy interesante, la donación, por ejemplo, que normalmente esas cosas se hacen por donación, hay un espacio de 6 meses, por decirlo así, en que la persona se puede arrepentir o se puede echar para atrás si hay algún problema de indignidad, por ejemplo, cuando una persona ofende gravemente a otra o puede demostrar que se aprovechó de la situación para quitarle el bien, podría revertir. Es un caso, digamos, excepcional, pero está la posibilidad. Esa posibilidad por ahí. Ahora, hay un proyecto, por ejemplo, que se está discutiendo en este momento, que para aquella persona que le genera maltrato a adulto mayor quede fuera de la herencia. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, digamos, sucede mucho en la Asamblea Legislativa que hacen proyectos de cosas que ya existen. Eso ya está cubierto, o sea adulto mayor o sea cualquier persona, ya la posibilidad, por ejemplo, de que se declare indigno a un eventual heredero, se da precisamente, puede ser por maltrato, puede ser por ofensa, puede ser por violencia, puede ser porque ha difamado, por ejemplo, a esa persona, y entonces, digamos, ya existe. Esa es una de las cosas que hay que tener cuidado en este país, digamos, a la hora de hacer proyectos de ley, de saber si realmente el tema ya está cubierto y quizás hacer algo que venga a empeorar la situación puede perjudicar más bien queriendo proteger. Ahora, don Boris, ¿cómo confirmo esto? Que mi familiar es indigno y que no debería recibir herencia. Sí, eso se tiene que hacer precisamente con base en alguna experiencia práctica de ofensa, de maltrato, de violencia, porque si no se logra demostrar que fue así, recopilar toda la información, digamos, siempre va a haber un interesado, o sea, eso lo va a hacer el heredero que quiera rescatar esa herencia contra el heredero que no la merece. Entonces, ese va a ser el más interesado en recabar las pruebas. Sí, porque, por ejemplo, el padre o la madre podría desheredar a ese familiar bajo estas condiciones que usted está señalando. Exactamente, sí. Es más, en el testamento, por ejemplo, él puede señalar que deshereda a uno de los hijos o que no tiene el interés para dejarle algo porque ese hijo lo ofendió, lo maltrató, hizo algo malo contra él, lo denunció, por ejemplo, y entonces eso genera una enemistad y puede hacerlo perfectamente.
Vamos a exponer este caso que es fuera de nuestro país para ver qué tanto nos afecta, que fue la familia Hilton, que fue algo muy sonado, claro, donde el abuelo heredó prácticamente un 97, bueno, literal, un 97% de su herencia a fundaciones y solo un 3% a la familia. ¿Qué pasa en esos casos y aplica en nuestro país una condición como esta? Sí, no, en nuestro país no aplica en forma directa. Nuestro país, el artículo 572 del Código Civil tiene una línea establecida. En el primer lugar están la esposa, los hijos y los padres. En el segundo lugar van a estar los abuelos y los ascendientes, es decir, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En el tercer lugar van a estar entonces los hermanos, ¿verdad? En el cuarto lugar van a estar los sobrinos, en el quinto lugar van a estar los tíos y en el sexto el Estado a través de las juntas de educación. Entonces, en nuestro país, para que eso pasara, tendrían que estar los 5 supuestos anteriores, es decir, todos los familiares que el código dice, tendrían que estar muertos, por decirlo de alguna forma, para que él pueda desheredar por completo y decir, se lo dejo todo a la fundación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe la libertad testamentaria en nuestro país en forma plena. Hay que proteger ciertas áreas o ciertas personas que son fundamentales para la sociedad. La esposa, por ejemplo, con los bienes gananciales. Los hijos menores que tienen expectativa sobre una eventual pensión. O sea, si el papá se muere y el chiquito tiene, por ejemplo, 3 años, tiene que sobrevivir el resto de la vida con la herencia que el papá dejó, pero digamos que el papá no quiso, que el papá es un papá malo, por decirlo de alguna forma, y dijo no quiero dejarle nada a ese hijo, la ley protege entonces al menor y dice, mire, aunque él no haya querido y le haya dejado todo a fulanito de tal, ese hijo puede ir tras esa herencia para mantenerse hasta que cumpla los 18 años o los 25 mientras estudie. Lo mismo sucede, digamos, cuando hay un incapaz que depende de esa persona. Entonces, algunas veces sucede, Verónica, que nos encontramos con una herencia donde hay 3 o 4 herederos que tienen derecho, pero el quinto, por ejemplo, es un incapaz. No sabemos cuánto va a vivir esa persona, no sabemos cuánto va a necesitar, entonces muy posiblemente esa herencia va a quedar a expensas de la protección de esa persona que es la más vulnerable y la que necesita, digamos, mayor protección. Otras veces sucede, por ejemplo, que nos encontramos, se muere una persona y los hermanos eran, digamos, sus socios o eran las personas que estaban más cercanos y entonces quieren disponer de la herencia de esa persona, pero resulta que no. Los herederos en primer término son los hijos, los hermanos están hasta el tercer lugar, entonces no podrían tomar decisiones sobre la herencia del causante, que se llama la persona que se muere, porque los hijos prevalecen sobre los hermanos. La ley está por encima de hasta nuestro deseo, podríamos hablarlo de esta manera. Esa es una forma muy clara y llana de poder manifestarlo. Ahora, tenemos ya la primera consulta de una televidente que dice, su papá fallece, no dejó un testamento y la hermana que lo cuidaba se quedó en la propiedad y, como decimos popularmente los ticos, se hizo gato bravo. Entonces los hermanos se cuestionan que si ellos tienen derecho a esa propiedad que nunca fue, ¿verdad? Claro. Nunca fue heredada oficialmente. Bueno, eso tiene que hacerse a través de un proceso que se llama el proceso sucesorio, que la gente conoce como mortual, ¿verdad? Así se le llama popularmente. Entonces, en ese proceso, un juez va a nombrar lo que se llama un albacea. El albacea es el administrador de los bienes de la herencia. Entonces, ese albacea va a determinar si esa hermana se puede quedar ahí o no se puede quedar ahí. Tiene la oportunidad, digamos, de echar el desahucio, si es que se tiene que ir, o que determinar si los otros hermanos pueden vivir ahí. Es decir, la herencia como tal se va a manejar a través de ese proceso y un tercero eventualmente, que es el juez, va a tomar la decisión de cómo se reparte ese bien. Muy bien, un caso reciente y muy sonado, José José. Fallece y al parecer solo una de sus hijas es la que es hasta con el cuerpo se quiere quedar la muchacha. Y entonces, ¿qué pasa? Los hermanos dicen, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, toda la herencia de mi papá se va a quedar solo en manos de ella. Y esas regalías por discos, bueno, el montón, ¿verdad? De que a veces incluso estos artistas dejan más cuando pasan a mejor vida que cuando estaban en su momento, ¿verdad? Acá con nosotros. ¿Qué pasa en un caso como este? En nuestro medio esa relación afectiva, digamos que no es trascendente. Usted puede haber cuidado toda la vida del causante, que si hay otra persona con mejor derecho, esa persona es la que va a recibir. Es decir, nuestro medio premia más la consanguinidad que la afectividad. Entonces no importa cuánto tiempo lo cuidó, si usted no está en la línea que la ley manda, entonces puede quedar por fuera perfectamente. ¿Y en el caso de esta hija de José José?
No, ella esto, no puede hacerse el gatogrado como decía usted, porque ella, digamos, todos los hijos tendrían el mismo derecho frente a nuestra ley, ¿verdad? No estoy claro en México cómo funciona, pero podría hacer igual. Entonces, bajo esta premisa que usted dice, se premia más la consanguinidad que la afectividad. Así es. Los hijos podrían, por ejemplo, el que estuvo fuera del cuidado de su papá, podría impugnar perfectamente a ese hermano o a aquella persona que estuvo hasta el final. Bueno, hay que ver, con el familiar. El término estuvo por fuera, podría ser relativo, porque puede ser que estuvo por fuera y no hizo absolutamente nada. Pero si estuvo por fuera y fue malo con el papá y se logra demostrar que hay una ofensa, que hay un maltrato hacia el papá o hacia la mamá, que son lo que llama el causante, entonces ahí sí, ese hijo podría ser desheredado por indignidad. Pero habría que comprobar el juez que hay tiene, algo. Exacto, el juez tiene que valorar toda la prueba y él es el que decide si se declara o no se declara indigno. Ahora, don Boris, para aclarar esto, porque lastimosamente pasa mucho en nuestro país. Sí. Hay un hijo que se dedica o una hija al cuidado de este familiar, del papá o la mamá enferma, pongámoslo por ejemplo, y aquellos hijos que nunca se acercaron llegan nada más en el momento donde, qué feo que suene esto, pero ya calculando que va a pasar a mejor vida. Claro. ¿Qué derecho tiene esta hija o hijo que se dedicó su vida entera a cuidar literalmente a sus padres? Mire, yo no sé si hay otro antecedente, Verónica, pero en un caso que nosotros estamos manejando en este momento, estamos alegando, por ejemplo, que hubo un tipo de violencia intrafamiliar precisamente por ese desapego. O sea, que no necesariamente la persona tiene que decirle algo feo, no tiene que pegarle, no tiene que atacarla, pero ese desapego, esa forma de ignorar, por decirlo así, a su padre o a su madre, desde nuestra perspectiva, es un acto indigno. Como le repito, no sé si hay otro antecedente, pero esperemos que nos den la razón en este caso y entonces esa sería una buena oportunidad para demostrar que la indignidad se gana, digamos, de muchas formas, y esa podría ser una. Ahora, otro caso sonado, el de Camilo VI. Dice que él en su herencia deja a su hijo, a su único hijo, como heredero universal, a pesar incluso de que su hijo estuvo muy ajeno a él durante toda su vida y que los familiares que estuvieron más en contacto con él esperaban algo. Claro. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Pongámoslo con un caso práctico. Digamos que la mamá y el papá de Camilo VI estaban muertos, que él tenía 5 hijos y decide, que la esposa también estaba muerta, y él decide de los 5 hijos dejarle solo a uno. Ninguno de estos otros hijos es menor de edad ni es incapaz, puede hacerlo perfectamente. O sea, en ese caso, la condición, fuera de nuestras fronteras. Exactamente, la condición de hijo no le da necesariamente una condición de heredero cuando son mayores de edad y todos están en igualdad de condiciones. Ahí sí la persona en su testamento puede determinar a cuál de esos se lo deja y los demás no podrían reclamar en nuestro medio. Distinto es el caso, repito, del menor de edad y del incapaz, que ya tienen una protección especial. Correcto. Ahora, esto, y que eso parece de novela, pero pasa mucho, aparece un hijo o un nieto que no se sabía, que existía, a reclamar su derecho. Hay una frase y un poema precioso de Quevedo que dice: poderoso caballero es don dinero. Cuando hay platica de por medio, Verónica, todo el mundo saca las cosas feas. Sí. Y entonces a ese pobre muchacho que aparece tiempo después y que resulta que era el hijo ilegítimo que llamaban antes, y que todos los términos peyorativos o despectivos que ya por dicha no se usan, ese hijo tiene los mismos derechos, tiene las mismas condiciones que cualquiera de los otros hijos. Si les guste o no les guste, tendrán que aceptarlo y será parte, digamos, de la herencia también. Tenemos una consulta de justamente también una situación de una compañera sentimental. El papá, y son los hijos los que están preocupados, muere hace 1 año, pero tuvo esa convivencia con esa mujer de 5 años y ahora aparecen los papeles donde ella es la dueña de todo. Claro. ¿Qué pasa? El tema de la convivencia, que dicha que lo tocan porque es un tema que ya la ley costarricense equiparó al matrimonio en cuanto a los derechos patrimoniales,
pero con condiciones específicas. O sea, ahí ya usted me está dando un dato clave. Estuvieron 5 años. Tienen que estar más de 3 años bajo el mismo techo y con ciertas condiciones. Si cumple con lo que se llama los términos de la unión de hecho en nuestro país, tiene los mismos derechos de la esposa en este caso. Pero ojo, ¿verdad? Podría ser que la persona convivió 5 años en una relación ilegal. Es decir, él estaba casado, no se divorció y convivía con una persona. No genera derechos para esta persona y la esposa legítima podría reclamar esos derechos si no es indigna. Si no se puede comprobar este tema, que ya lo habíamos abordado. Don Boris, reiteremos el tema de heredar en vida. ¿A qué nos exponemos si heredamos en vida? Entonces, bueno, podemos exponernos hasta quedarnos sin nada. Conozco casos, Verónica, terribles, pero son ciertos, que el pobre viejito, la pobre viejita decide heredar en vida y traspasa por completo, o sea, no se deja ni siquiera el usufructo y los malagradecidos hijos agarran al pobre viejito y lo van a tirar a un asilo de ancianos y lo dejan ahí y se le dejan todos los bienes. Ahí el caso del traspaso de esa propiedad podría cuestionarse lo que se llama un vicio en el consentimiento. Si esa persona realmente no estaba claro de lo malo que era ese hijo y entonces le traspasó engañada, por decirlo de alguna forma, podría eventualmente recuperarlo, pero es un caso muy extremo. Entonces, ojo con esto, porque cuando vamos a traspasar los bienes a los hijos, mínimo conservemos el usufructo y si no, pues hagamos un testamento que podemos cambiar en cualquier momento. A manera de recomendación final, entonces, ¿cuál sería su recomendación, don Boris? Mire, es que depende del caso en específico, pero normalmente el testamento va a brindar mayor seguridad en el sentido de que usted lo puede cambiar cuando quiera. Entonces, si cambian las condiciones que están alrededor, lo puede cambiar. Y no lo haga público, no le cuenta a todo el mundo, porque resulta que a veces empiezan los pleitos, Verónica, antes de que la persona se muera. Y llegan y le dicen a uno, mire, es que hice un testamento donde me había dejado todo. Y después lo cambió y se lo dejó a mi hermana. Y después, no puede ser. No lo haga público, déjese solito eso entre el notario y usted y los testigos y se acabó. Tenemos una consulta de un señor que nos dice que está enfermito, que quiere vender una propiedad para dejar todo arreglado, pero no ha podido venderla y él se siente, ¿verdad?, agobiado y angustiado por la situación que está viviendo. ¿Qué le recomienda usted a alguien? Que no se agobie, los bienes materiales, finalmente se puede resolver esto posteriormente. Si él está enfermito y está cerca, digamos, de la muerte, disfrute sus últimos días y no se sofoque por eso. Los que quedan en vida que resuelvan, porque hoy en día estamos en una situación que ni siquiera es fácil vender, entonces, ¿para qué se va a preocupar por eso? Sí. Ahora, tenemos otra consulta, y eso yo creo que lo abordamos, pero es importante. El papá le heredó a su hermano la propiedad, pero el hermano falleció. Y ahora los hijos de los hermanos están reclamando esa propiedad. Claro, si los hijos del hermano tenían todo el derecho hereditario, por supuesto que lo pueden hacer, porque o sea, están en un lugar que prevalece sobre la condición de hermano. Recordemos, primer lugar, hijos, esposa y padres. Segundo lugar, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tercer lugar, hermanos. Entonces es una cuestión de relación, ¿verdad? Entonces no hay nada que hacer en esos casos. Digamos que puede pelear. Los hijos podrían pelearlo, claro. Ah, bueno, pero entonces tiene que informarse, don Boris, hay que tener mucho cuidado en Hay que ver siempre el caso concreto, porque puede haber algunas condiciones diferentes entre un caso y otro, pero digamos, lo más importante es que sepan que los bienes que se han cosechado durante toda la vida, tiene que pensarse muy bien cómo se le dan y a quién se le dan. Muy bien. Don Boris, muchísimas gracias por acompañarnos y orientarnos en esta materia que tantas batallas familiares y pleitos y enemistades generan. Muy amable. Un placer. Gracias. Que tenga un excelente día. Igual. Pati.